Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Gustavo Isaac García Carrasco, José Guzmán, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo final. En ese momento ambos se separaron, Izuku cayó boca abajo respirando rápidamente. Ana estaba perpleja, había visto pequeños recuerdos de su hermano, pero aún seguía confundida. Tatsumi era su hermano todo este tiempo y ahora tenía muchas más preguntas. Ana. ¿Qué fue eso? Izuku. Unos cuantos de mis recuerdos mientras se levantaba y creo que voy a tener que explicarte para su sorpresa ella se lanzó a abrazarlo. Ninguno de los tres decía una sola palabra, en ese preciso momento lo único que ambos hermanos hicieron, fue abrazarse y nada más, solo abrazarse, después de casi 16 años de no interactuar el uno con el otro, abrazarse fue lo único que se les ocurrió. Ambos estaban llorando, pero ninguno quería soltar al otro, era una escena muy emotiva por donde quiera que se viera. Ana. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué? ¿Por qué? Ochako. Ana la peliverde la volteó a ver, deja que él te explique. Ana. Tú lo sabías. Tú lo sabías y no me lo dijiste. Se separó del abrazo. Izuku. Fue por el bien de ambas, por el tuyo y el de Inko, no es que no quisiera volver, pero el cargo de conciencia que tenía en ese entonces era demasiado para mí, por eso te pido que me escuches. Ana. Pero ¿y mamá? ¿Qué pasa con ella? ¿No piensas decirle? Izuku. No puede decirle Ana. Pero ¿y por qué no? Y estoy segura que si se lo explicas ella te Izuku. No es que no quiera. Alzó la voz asustando a las dos chicas, simplemente no tengo el valor de verla a la cara. Él levantó la cabeza y ambas vieron que estaba llorando. No puedo y no sé con qué cara presentarme y hablar con ella y no puedo y simplemente no puedo, lo dijo mientras seguía llorando. Ochako. Izuku y ella se acercó para consolarlo. Ana. Izuku. Ambos la voltearon a ver. Perdóname y no quería forzarte y no sé muy bien qué hacer y todo este tiempo pensando que estabas muerto y ahora estás aquí, yo y no sé qué hacer o qué decir. Ella bajó la cabeza mientras su cabello tapaba sus ojos, pero en eso Izuku la abrazó. Izuku. Ana, tranquila y yo tampoco sabría cómo reaccionar en esta situación, narra Ana. Durante toda la tarde, Tati Izuku me explicó cómo y por qué se convirtió en un vigilante y durante ese tiempo muchos de los sentimientos que tenía guardados durante años salieron a la luz. Entre los principales estaban la ira y la angustia, no podía contener mis lágrimas por más que quisiese y llegó un punto en donde logré entender su motivación. Al decirme y confirmarme que me mantenía vigilada, me dio un poco de miedo, pero a la vez me alegré un poco y esa tarde mi mente estaba metida en un remolino de sentimientos, pero y sobre todo eso y estoy muy feliz de tener a mi hermanito de vuelta y es un poco gracioso porque él es mucho más alto que yo, pero eso no importa, Izuku es y seguirá siendo mi hermanito, pase lo que pase. También nos dijo que estaba arreglando algunas cosas para, por fin dejar de ser un vigilante, pero que todavía necesitaba más tiempo, y que lo único que necesitaba de nosotras era nuestra confianza hacia él y si ambas confiamos plenamente en su palabra. Narrador. Luego de esa plática entre hermanos, decidieron ir a empezar a hacer algo para cenar y un par de horas después Ana se fue a su casa, prometiendo no decirle una sola palabra de todo lo que ahora sabía. Izuku y Ochako se la pasaron viendo películas hasta la madrugada del día siguiente. Tiempo skip. Narra Ochako. Después de que nos la pasáramos maratoneando películas casi toda la noche, me desperté en la cama de Izuku, salí a buscarlo y lo encontré en la otra habitación, todavía durmiendo. Creo que, si está muy débil, usualmente él siempre se despierta temprano, así que mejor me pongo a hacer algo de comer para ambos y así puedo recuperar algo de fuerza. Tiempo skip. Nos la pasamos viendo televisión, jugando cartas, entre otras cosas todo el día, hasta que fue hora de que yo me fuera. Narrador. Ochako. Creo que es hora de que me vaya. Empezó a recoger sus cosas hasta estar por abrir la puerta que el peliverde la abrazó por la espalda y Izuku. Perdón, pero quería abrazarte antes de que te vayas y te molesto. Ochako. ¿Qué?
No, solo me sorprendió, se dio la vuelta para poder abrazarlo mejor, pero ya tengo que irme, tengo que llegar antes de las 6 a la UA, adiós, te quiero, mientras se daban un pequeño beso, luego abrió la puerta mientras él se quedaba un poco apartado, para no correr riesgos uno más, y ya fue corriendo de vuelta a él para abrazarlo. Ahora sí, adiós, esta vez sí se despidieron. Narra Ochako. Ese día llegué a las 5:50 de la tarde, Aizawa Sensei dijo que me castigaría de no ser porque Eri quiere que la visite, así que mañana Mirio y yo vamos a ir por fin a visitarla, por ahora tengo que descansar. Tiempo skip al día siguiente. Fue una mañana tranquila, quisiera decir, porque en muy poco tiempo se celebrará el festival cultural y nuestra clase tiene que hacer alguna actividad. Hubo muchas cosas que llamaron mi atención, pero entre tanto alboroto no se pudo decidir nada, pero ahora solo tengo que ir a las clases de reposición por lo de la residencia y las clases que falte, pero valió la pena la espera porque ahora Togata y yo estamos caminando hacia la habitación de Eri. Estuvimos hablando por un rato, ahora ella me llama Ochako y le miliona Togata Senpai, también descubrimos que todavía no la hemos salvado, al menos no por completo, la sombra de Chisaki todavía la acecha, pero y después de unos momentos una voz vino a mi cabeza. Izuku. Me encantan los festivales, ¿y a ti? Después de eso le dije a Aizawa Sensei si Eri podía ir con nosotros al festival, él aceptó y dijo que le llamaría al director para arreglar todo. Nota. Aquí pasa lo mismo, que Ji está viendo el vídeo de Glente en una computadora y todo eso, también los preparativos para el festival, la pelea de Glenten y Ochako, pero todo eso no importa, así que vamos por lo importante. Esto pasa después del concierto de la clase 1A, cuando Eri está a punto de volver al hospital. Ochako. Siente como la niña le jala la mano para que se acercara. ¿Qué sucede, Eri-chan? Eri. Quiero ir al baño, le dijo apenada. Ochako. Aizawa Sensei, voy a llevar a Eri-chan al baño, no me tardo, mientras se alejaba. Aizawa. No se tarden mucho y voy a dormir, mientras se metía en un saco para dormir amarillo. Pasaron unos minutos y ambas chicas no daban señales de volver. Togata. Aizawa. Aizawa. Aizawa empezó a repetir su nombre. Uraraka todavía no ha vuelto con Eri-chan. ¿Quiere que la vaya a buscar? Aizawa. Nosotros no podemos entrar al baño de mujeres, sacando su teléfono, mientras seguía en el suelo, pero sé quién sí. Unos segundos después. Mignit. Uraraka. Eri. Están aquí. Pero nadie le contestó. Este es el tercer baño al que voy, seguro que ya deben de estar de camino hacia donde Aizawa, pero en eso vio la puerta de uno de los baños abierta y el rollo de papel había rodado por el piso del lugar. Me esperaría esto del baño de los niños, pero aquí camino hasta recoger el papel, pero al voltear y ver el cuarto del baño, Uraraka. Despierta. ¿Puedes oírme? Se acercó preocupada mientras intentaba despertarla, luego le llamó a Eraser informándole lo que había encontrado. Lo que causó que la alarma sonara en toda la academia, al mismo tiempo que el director informara a todos sobre el posible secuestro de la pequeña. Todos, sin excepción, empezaron a buscarla, hasta que Nejire vio como Eri y alguien más estaban en la azotea de la escuela, a pesar de que ese lugar ya había sido revisado por varios alumnos. Comunicador Nejire. Eri-chan está con alguien en la azotea. Mientras iba para intentar salvarla, al igual que todos los demás, principalmente los maestros. Togata, gracias a su Kirki, su entrenamiento llegó solo segundos después de que Nejire les avisara sobre lo que había visto, pero al llegar y Togata. Nejire. ¿En dónde está Eri-chan? Llegó de manera apresurada, mientras se cubría su virilidad. Nejire. No lo sé, pensé que estaba aquí, pero cuando la intenté alejar de ese sujeto y desapareció, y dejó esto entregándole una carta de tréboles. Togata. Green Killer. Esa simple carta lo hacía tener dos sentimientos, preocupación y angustia. Mientras que al límite de la barrera del agua, Green Killer. Estuve escuchando a los héroes y descubrí que quieres una manzana acaramelada mientras caminaba agarrando la mano de la niña. Eri. Sí, quiero comer una. Lo dijo muy alegre y entusiasmada, pero no vi nada parecido a una manzana en el festival. Esta vez se notaba tristeza. Quisiera probar una. Green Killer.
Eri-chan, ella lo volteó a ver, por eso traje esto. Se agachó hasta quedar más o menos a la misma altura que ella y en su mano derecha un humo negro con verde empezó a manifestarse. Espero te guste una manzana acaramelada, con chispas de colores fue lo que apareció. La niña vio la manzana con un brillo angelical en los ojos, con un poco de nerviosismo tomó el regalo y después de verlo un poco por encima, le dio una mordida. Eri. Es tan dulce mientras sonería. Green Killer. Me alegra, se levantó, pero ya tengo que irme. Antes de que pudiera empezar a caminar, fue detenido por una de las manos de la niña. Eri. ¿Por qué te vas? No puedes quedarte. A mí, al no saber su nombre, no sabía cómo llamarlo. Green Killer. Es algo complicado, no puedo estar mucho tiempo contigo, los héroes no me lo permitirían. Eso la confundió un montón. Eri. Pero ¿y tú eres un héroe o no? Green Killer. ¿Tú qué piensas? ¿Soy un héroe? Eri. Yo creo que sí, y tú me salvaste y es lo que los héroes hacen, y así que para mí tú sí eres un héroe. Esa sonrisa hizo estremecer de felicidad, tristeza, nostalgia, entre otros sentimientos al chico. Green Killer. Así que soy un héroe para ti. Fue cuando empezó a llorar, lo que la preocupó y asustó, por si había hecho algo malo porque se le notaba, aunque tuviera máscara, pero gracias, se volvió a agachar. Gracias por considerarme un héroe, la abrazó. Ella no entendía del todo lo que estaba pasando, a causa de eso estaba feliz de que él no estuviera enojado y preocupada por el hecho de que estaba llorando. Eri. Cuando él se separó del abrazo, ella empezó a intentar buscar algo en su pequeño bolso, eso hasta que él le ayudó a cargar la manzana. Eri no tardó en encontrar una hoja de papel que traía consigo. Esto es para ti, extendió ambos brazos para darle el dibujo. Era un dibujo notablemente hecho por ella. En el dibujo se postraban a ellos dos, tomados de la mano y un pequeño texto que decía: gracias. El peliverde no pudo hacer más que devolverle la manzana y agarrar el dibujo, mientras se quitaba la máscara para poder apreciarlo de la mejor manera. Green Killer. Eri, fue lo único que dijo mientras apreciaba ese dibujo. Eri. Hubiera puesto tu nombre, pero nunca lo dijiste. Green Killer. ¿Mi nombre? Sonrió. Mi nombre es y fue justo en ese momento que unas cintas de color gris fueron directo a intentar atraparlo, pero no lo consiguieron. En cambio ocasionó que la niña se asustara, volteara de ver de dónde venían esas cintas, pero al hacerlo fue jalada por las mismas cintas de antes hacia Aizawa. Aizawa. Eri. La atrapó en el aire y después la revisó para saber si no tenía heridas, mientras que los demás vigilaban la zona. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? ¿Te lastimo? Eri. ¿Qué? No me hizo nada, pero me dio esta manzana acaramelada poniendo ese objeto en medio de los dos. Es muy dulce. Aizawa. Eri, ¿sabes quién era la persona que te regaló esto? Apuntando a la manzana. Eri. Él fue el que me salvó, lo dijo confundida. Aizawa. ¿El que la salvó? Hizo memoria hasta ese día y solo hubo una persona a la cual ella podría decirle así y no era Mirio. ¿Y sabes su nombre? Eri. Él dijo que se llamaba Izuku. Tiempo skip. Narra Nezu. Pasaron 15 minutos después del supuesto secuestro de la pequeña Eri. Por suerte se pudo encontrar sana y salva, pero la información de la persona con la que ella había estado hablando por esos 15 minutos nos dejó desconcertados. Según ella había estado hablando con un tal Izuku, al buscar ese nombre en internet, los resultados son de 1438, hombre y niños con ese mismo nombre, 274 estaban encerrados por cargos menores y los demás eran poco probables. Por los siguientes días se le estuvieron mostrando diferentes imágenes de las personas con ese nombre y que cumplieran los rasgos físicos que las cámaras de seguridad nos otorgaron. Lamentablemente y por alguna razón desconocida, en ninguno de los vídeos podemos ver el rostro de ese sujeto, a pesar de estar en un lugar en donde se le debería de ver claramente. La cámara solo muestra desde la nariz para abajo. Que, a pesar de ser bastante, no es lo suficiente para poder correr un programa de reconocimiento facial. Pero mientras yo seguía analizando la información, empecé a formar ideas locas en mi cabeza hasta que una de esas locas ideas me hizo recordar a algo que pasó hace mucho. Narrador.
Podemos ver barra leer que Eri estaban caminando tomada de la mano de Aizawa, en dirección a la oficina del director. Al llegar, solo estaba el director. Nezu. Aizawa, Eri, tomen asiento por favor. Esto solo durará unos instantes. Pasaron unos segundos y el ratón sacó una tableta. Dime Eri, ¿recuerdas la cara del hombre que te salvó? Ella sintió. Dime, ¿y es él? Mostrándole una fotografía. Eri. Sí. Es él. ¿Está con usted? ¿Puedo verlo? Le pregunto muy feliz. Nezu. Lo lamento, pero no, esto solo es un dibujo. Lamento desilusionarte, porque no. Aizawa te lleva a comer un helado. ¿Qué dices, Aizawa? Aizawa. Me parece bien. ¿Qué dices, Eri? Eri. ¿Qué es un helado? Aizawa. Te lo explicaré en el camino. Fue cuando ambos se retiraron de la sala dejando solo al director. Él caminó hasta su escritorio, se sentó en su silla y se giró para poder ver la ciudad, mientras mantenía la tableta entre sus patas. Nezu. ¿Será posible? Viendo la imagen, ¿será posible que haya podido sobrevivir Midoriya Izuku mientras recordaba aquel trágico incidente? El quinto Kirkler con Kirk se volteó a ver a su escritorio y ahí estaba aquel expediente. Con nuestro prota. Él estaba en una situación, un tanto extraña. El brócoli estaba sentado en el suelo, mientras que Ochako estaban sentada en el sofá y tenía la cabeza del brócoli entre sus piernas. Ochako. No puedo creer que me dejaras noqueada en el baño mientras apretaba la cabeza de su novio. Izuku. ¿Y en dónde más te iba a dejar? Fue cuando le pellizcó los muslos. Ochako. Oye. Le enredó sus piernas en su cuello, empezando a hacer presión. No hagas eso. Le recriminó. Izuku. Pero no puedes decirme que no te gustó, a lo cual ella no dijo una sola palabra y soltó las piernas dejando de intentar asfixiarlo. Ochako. Además pudiste dejarme en otro lugar, como la enfermería o en mi salón. Izuku. No tenía ninguna de mis cartas en esos lugares, así que preferí dejarte en el baño. Volvió a sentir cómo le apretaban el cuello. Ochako. Pero fue vergonzoso, ¿y si alguien me encontraba en esa situación? ¿Qué crees que hubieran pensado de mí? Empezó a apretar sus piernas alrededor del cuello del brócoli, pero lo que ella no esperó fue que Izuku se empezara a levantar. Oye. ¿Qué haces? Apretó más sus piernas y se agarró de manera accidental de su cabello, quedando en una situación más o menos así. Chako. Perdón, Izuku. Necesitarás mucho más que eso para poder dañarme, además tus piernas son muy débiles y sería inútil que intentes ahorcarme con ellas. Ochako. ¿Así? Él solo respondió con un ¿Qué tal esto? Ella empezó a hacer más presión, pero todos sus esfuerzos resultaron en vano. Izuku. ¿Y dime cuándo se van? Le preguntó mientras caminaba hacia la cocina, todavía con ella en sus hombros. Ochako. En 2 semanas. Izuku. Mientras tomaba un poco de agua. Es una semana completa, ¿verdad? Ochako. Sabes demasiado, ¿no lo crees? Izuku. Me gusta estar informado de cualquier lugar al que vayas a ir. Volvió a caminar hacia la sala. Así yo puedo protegerte si algo sale mal. Utilizó unas cartas de tréboles para poder volver a sentarse, mientras que continuaban en esa posición. Ochako. Yo no soy una niña a la cual debas proteger. Mientras hacia un puchero. Izuku. Ya lo sé, pero no puedo evitar preocuparme. No me perdonaría si algo te llegara a pasar. Inclinó su cabeza en una de los muslos de la chica. Ochako. Sabes que por eso te quiero. Mientras le acariciaba la cabeza. Izuku. Igual yo, le dijo mientras recibía con gusto las caricias. Narra Izuku. Pasaron un par de días y para sorpresa de todos, un Nomu apareció. Esa cosa era diferente, mucho más fuerte que el de la USG, pero gracias a Endeavor no hubo ninguna muerte. Así pasaron los días, y durante ese tiempo, me contacté con Mirko, Ryukyu, David y Melissa. Me informaron que ya tenían mucha información sobre lo que verdaderamente había sucedido aquella noche. Lo difícil sería decirles a todos que yo seguía con vida, pero de eso me encargaré yo. Y en estos momentos, estoy viendo cómo Ochako y sus compañeros están subiendo a un barco para poder ir a una pequeña isla.
La Comisión Pública de Héroes los envió allá para que cuidaran a sus habitantes, mientras que los nuevos héroes llegaban para sustituir a los anteriores. Nada complicado, la isla solo tenía 1000 habitantes, así que por ahora no tengo que preocuparme y al menos no mucho pero dejando eso de lado, Joker descubrió que no había eliminado todos los archivos sobre mí y mi Kirk, y en estos momentos estoy yendo a visitar a esa persona. Narrador. Green Killer. Hola, Nezu apareció de repente en la oficina. Nezu. Solo era cuestión de tiempo para que aparecieras. Él estaba viendo por la ventana. Creo que esto es lo que buscas, ¿no es así? Levanto el documento. Green Killer, ¿o prefieres Izuku Midoriya? Green Killer. ¿Qué le hace pensar que soy él? Nezu. Tu Kirk te permite controlar un mazo de cartas de póker, de igual manera que el héroe Aux controla sus plumas. Se dio la vuelta. Pero tú, tienes más poder que solo eso. Empezó a caminar hacia su escritorio, pero una katana detuvo su caminar. Dime, ¿trabajas con alguien, no es así? Lo volteo a ver a los ojos. Todo al respecto de tu Kirk fue eliminado por completo de este mundo, incluso las memorias de las personas que tuvieron contacto con ese Kirk, y no creo que tú, siendo solo un niño, pudiera hacer tal cosa. Es cierto, eres muy fuerte, pero no tienes ninguna habilidad que te ayude con la tecnología y mucho menos un lavado de cerebro. Green Killer. Suponiendo que yo soy ese chico, ¿qué haría? Nezu. Ayudarte, y como ya has de saber, yo fui una rata de laboratorio, literalmente viendo sus patas, pero ni todo el dolor que sufrí se compara a lo que tú viviste. Por eso quiero ayudarte. Como ya has de suponer, volver a integrarte en la sociedad es muy difícil, por no decir imposible, pero, aún así, tal vez y solo tal vez, puedo ayudarte, si me lo permites, haciendo una reverencia. Green Killer. Creo que sí podría ayudarme. Volvió a transformar su espada en una carta. A pesar de que toda la liga de villanos está encerrada, algunos de sus integrantes están recibiendo ayuda y All for One está en Tártaros. Hace poco un gnomo demasiado poderoso apareció hace poco. Eso solo puede significar una cosa, y Nezu. Que All for One todavía tiene aliados allá afuera. Y Green Killer. Yo estoy dispuesto a ayudar a atraparlos, siempre y cuando yo también salga beneficiado. Nezu. Pero eso que tiene que ver con su reintegración en la sociedad. Y Green Killer. Para eso, necesito que usted y yo hablemos con ciertas personas. Le estiro la mano derecha. ¿Acepta? El roedor simplemente le dio la mano garrapata. Nezu. Con gusto, y así ambos fueron envueltos en un humo negro con verde, desapareciendo por completo. Narra Ochako. Bueno, ¿y por dónde empiezo? Al llegar a la isla, nos hospedamos en una oficina que era del centro de operaciones de los anteriores héroes, y ahora es nuestro. Bueno, así será hasta que los próximos héroes lleguen, que es en una semana. Mientras tanto, nosotros tenemos que ayudar a las personas de esta pequeña isla. Los problemas no son la gran cosa, y creo que eso es bueno, ya que apenas estamos empezando con esto de ser héroes, y ya que Izuku se encargó de la liga de villanos y All Might y All for One, creo que podremos relajarnos un poco con estos pequeños problemas, pero necesarios para estas personas. Creo que el mayor reto es la playa. Hay muchas personas. Itsuyu me dijo que el primer día rescató a 8 niños y adultos de haberse ahogado. Pero dejando eso de lado, hay un par de hermanos que creo que no le agradamos, más bien a la niña no le agradan los héroes. Pensé que era algo similar a lo de Kota, pero no es así. Ella está preocupada porque su hermano quiere ser un héroe, y creo que él no tiene una singularidad que lo ayude al combate o que le dé una ventaja en el momento de una pelea. Creo que la entiendo, pero aún así creo que es mejor dejar que él decida lo que quiere ser, y eso es un héroe. Izuku me ha enseñado que no hay que decidir cuáles son los límites que una persona puede tener. Y esa misma noche los niños le hicieron una broma diciendo que había un villano a Bakugo y a Todoroki, y gracias a eso descubrí que el Kirk de Maoro es crear ilusiones, pero todavía no sé cuál es el Kirk de Katsuma. Además de que él es muy amable, vino a disculparse al día siguiente con nosotros. Y gracias a una de las habitantes descubrí que ambos hermanos perdieron a su madre a corta edad y que su padre trabaja fuera de la isla, por lo que los demás ayudan a los niños en lo que pueden. Esa historia solo me recordó a Izuku, pero dejando eso de lado, ya pasaron 2 días desde que llegamos a la isla, pero y siento que algo malo va a suceder. Espero que sean solo preocupaciones mías y nada más. Narrador. Ochako.
Ya terminé con el trabajo, dijo mientras entraba a la casa. Bakugo. Oye niña, no tenemos tiempo para tus bromas, mientras hablaba por el teléfono, pero en eso Uraraka se lo arrebató. Ochako. Maoro. Soy Ochako. ¿Qué sucede? Lo único que logró escuchar fue el puerto. Así que sin pensarlo dos veces fue directo hacia ese lugar. Se escuchaba asustada. Espero que estén bien. Aumentó el porcentaje hasta 35% y en un par de segundos llegó, encontrándose con un barco encallado y los demás estaban destruidos completamente, el puerto. Con los niños. Katsuma. Hermana, tenemos que avisar a los héroes sobre los villanos, le dijo mientras corría agarrado de la mano de su hermana. Maoro. Los celulares no sirven, no podremos hacer nada, además, de seguro se darán cuenta tarde o temprano, siguió corriendo, sin soltarle la mano. Primero hay que volver a casa y después vemos cómo avisarle, y ambos se detuvieron de golpe y los sombreros que siempre llevaban, fueron mandados a volar, a causa de que su casa fue destruida en su totalidad y de entre los escombros apareció un villano. Nine. Ahí está, sus ojos brillaron en un amarillo turquesa. Activación de células tipo B. Niño, te voy a robar tu Kirk, esto no te matará, tranquilo, mientras caminaba hacia ellos. Maoro. No te acerques, susurro, no te acerques. Esta vez utilizó su Kirk creando un león que fue directo a atacarlo. Nine. Sé que es una ilusión. Mientras seguía caminando de manera lenta y tranquila hacia ellos, al estar cerca extendió la mano hacia Katsuma, pero en eso un borrón de color rosado pasó enfrente de él, y al mismo tiempo que desapareció, los niños también lo hicieron. Impresionante, donde super fuerza caminó hacia un pequeño bosque, en donde Ochako había ido. Con ellos. Ochako. ¿Pueden correr? Ambos asintieron. Tienen que irse rápido de aquí, yo lo voy a detener hasta que mis demás compañeros vengan. Se dio la vuelta, rápido. Mini flashback. Izuku. Cuando no sepas cuáles son las habilidades de tu oponente, procura atacarlo tú primero, así tendrás la ventaja del primer golpe a tu favor. Fin del mini flashback. Ochako. Gracias por tus consejos, Izuku. Salió disparada hacia el villano, pero detuvo mi golpe. Al 30%, permaneció en el aire durante unos segundos, hasta que fue repelida por esas paredes de aire. Nine. Niñita, tiene un buen don, así que voy a robártelo, no te matará, pero tampoco será una caricia. Sus uñas brillaron en un tono violeta y después unos láseres salieron disparados hacia la chica. Ochako. Laces de uñas. Mientras se movía por los alrededores, cubriéndose con los árboles, tiene dos dones independientes, es como si fuera All for One, pero con menos quirks. En eso uno de los láseres le hizo un pequeño corte en la mejilla izquierda. Tengo que detenerlo aquí. No sé si habrán más villanos, pero considerando de que todavía no han llegado hasta aquí, después de que él explotara esa casa, solo significa una cosa: salió detrás de los árboles y aumentó el porcentaje, one for all 50%. Nine. Su poder aumentó. Creó 5 barreras y tuvo que utilizar ambas manos para intentar detenerla, pero, aún así, fue mandado a rodar unos cuantos metros lejos de ahí. Ochako. Ahora tengo que buscar a Katy, pero para su sorpresa las nubes empezaron a formar un círculo encima de ella, y luego de ver unas luces intentó alejarse, pero su pierna derecha fue atravesada por unos pequeños proyectiles de color escarlata brillantes, deteniéndola y haciendo que un rayo la golpee directamente, dejándola muy herida y con su pierna sangrando a montones. El rayo, además de golpear gravemente a la castaña, hizo un cortocircuito con la energía de toda la ciudad, dejándolos sin electricidad. Slice. Creo que eso será suficiente. Luego de ver que la castaña no se movía, fue a ayudar a Nine. Él estaba a más de 100 metros de donde fue su enfrentamiento. Nine. Esa maldita Nii se hincó en una rodilla mientras se sujetaba el pecho, respirando agitadamente. Slice. Nine. Se acercó y lo ayudó a levantarse. Nine. Esa niña es una amenaza. Se tapó la boca mientras sangre escurría de su mascarilla. Slice. Tranquilo, creo que la asesinaste. Sacó una pequeña arma y disparó al cielo, lanzando una bengala. Con la castaña.
Ella apenas estaba consciente, pero no podía moverse. Luego de unos segundos utilizó su Kirk en sí misma y se impulsó con las pocas fuerzas que le quedaban, pero empezó a dar vueltas por el aire, hasta que a lo lejos logró escuchar algo y Katsuma. Señorita. Ambos hermanos se acercaron a intentar ayudarla. Con los demás. Ana. Voy a ir a buscar a Ochako. Bakugo. No es bueno salir sola. Empezó a caminar, pero a lo lejos lograron ver cómo Ochako estaba siendo llevada como globo de feria, por los dos niños. Ana. Ochako. Ella junto a varios más fueron a auxiliar a su amiga. Pasó un rato en el que los demás resguardaron a las personas en una parte alejada de la ciudad, mientras le repartían comida y ayudaban a los heridos, y la más grave de todos era la castaña. Ella había perdido mucha sangre y necesitaba una transfusión, además de estar muy herida a causa de ese rayo que la goleó, pero al no tener los materiales necesarios, les era imposible ayudarla. Los médicos hacían su mejor esfuerzo, pero Ochako no daba señales de despertar, además de que Yaoyorozu no podía ayudarla ya que estaba creando arterias y caminar y las estaba utilizando para guardar su energía, y gracias a ellos dos, es que podían mantener luz en ese lugar, y ayudarle a los ciudadanos. Lo único que podían hacer era esperar a que se mejorara, pero mientras los médicos descansaban, Katsuma entró en la habitación y unos segundos después Bakugo también. Bakugo. ¿Qué demonios estás haciendo? Lo levanto de la camiseta de manera brusca. Maoro. Déjalo. Katsuma puede ayudarla. Le grito mientras intentaba hacer que el rubio lo bajara. Bakugo. ¿Así? ¿Cómo? Maoro. Su Kirk le permite activar las células para que ella pueda mejorarse. Bakugo. Activación celular, pensó al escuchar la descripción del Kirk, y bajó al niño. Lo hubieras dicho antes. Él se la pasó un buen rato mientras los demás discutían la situación, hasta que Katsuma llegó a la habitación junto a su hermana, escuchando esa conversación. Ida. Por ahora lo primordial es la seguridad de las personas. Hiro. Si supiéramos qué es lo que quieren, sería más fácil, ¿no? Todos le dieron la razón. Tokoyami. Eso sería bueno, pero al villano que Bakugo capturó no nos dice nada de nada. Ojiro. Pero si nos dedicamos a solo defender vamos a perder. Ese villano de la playa, no pudimos hacerle nada aunque lo atacáramos en grupo. Shoji. Ni siquiera superándolo en número le hicimos un rasguño. Sato. Me derrotó a mí y a Ojiro en cuestión de segundos. Ana. Y creo que hay otro villano más. Todos la voltearon a ver. Al que ustedes se enfrentaron estaba en la playa, otro fue el tipo momia, y al último que habíamos visto fue al que Ochako se enfrentó, pero y ella tenía unos pequeños proyectiles en su pierna, además de que Maoro dice que vio a una sombra alejarse después de que Ochako fuera herida, y eso sucedió después de que mandara a devorar a aquel villano y Zero. Así que hay otro más y nosotros no sabemos nada. Y Katsuma. El ya no aguanto más y, yo soy el objetivo de los villanos. Eso captó la atención de todos. Él me dijo que quería robar mi don, así que creo que soy su objetivo. También dijo que eso no me mataría, así que... si me entrego tal vez deje la isla y... Por supuesto que no. Dijo mientras entraba a la habitación, no van a haber sacrificios. Ninguno. Ana. Ochako. Se acercó. ¿Estás bien? Ochako. Sí, ahora estoy mejor, gracias a ti. Katsuma se agachó para estar a su altura. Gracias a ti ya estoy mejor, gracias. Le sonrió. Cuando peleé contra él, mostró tener varios dones, entre ellos pared de aire, láser de uñas y algún tipo de control sobre las nubes y suyo. Si tiene varios dones es como All for One. Ochako. Sí, pero All for One no necesitaba ningún Kirk regenerativo para utilizar todos los Kirk que había robado, además de que podía combinarlos, pero él no. Y Bakugo. Es como los gnomos. Todos los voltearon a ver. Esas cosas fueron creadas para poder soportar varios Kirk, pero todos tienen regeneración y no creo que sea solo para volverlos más fuertes. Porque los que no la tiene, su cabeza está deformada. Ochako. Lo que significa que necesita el Kirk de Katsuma para poder restaurar sus células y así poder utilizar sus Kirks igual que All for One y Ida. Entonces si hacemos que utilice sus dones constantemente, Tokoyami perderá fuerzas y será más fácil de vencer. Ochako. Creo que tenemos un plan.
Y para eso necesitarán apoyo todos, sin excepción se alertaron y los pocos que conocían esa voz, un miedo recorrió todo su cuerpo. Por eso estoy aquí. Todos vieron esa sobra, alta y fornida parada en la puerta, y un solo pensamiento recorrió su cabeza. Todos. Green Killer. Todos se prepararon para un posible ataque, pero él no hizo nada. Shoji. No permitiremos que dañes a nadie. Green Killer. Si quisiera dañar a alguien, ya lo habría hecho. Fue cuando puso una de sus manos en el hombro del chico, lo que lo hizo temblar de miedo junto a todos los demás. Pero no vengo a eso. Pasó a un lado del chico, el cual dio un largo suspiro, mientras se sujetaba el pecho. Son 4 villanos en total, 3 sin contar al que tú atrapaste. Refiriéndose al rubio, son ellos. Hizo aparecer 4 documentos sobre la mesa, con información de los villanos. En los documentos estaban los nombres verdaderos, habilidades, apariencia y todo lo demás. Green Killer. Él es Nine, se desconoce su nombre y cuáles son sus ideales, pero si quiere el Kir del niño, no debe ser nada bueno. Viendo todo el mapa de la isla, este es el plan. Narra Izuku. Lo primero que hay que hacer es que ellos vengan a nosotros, y cuando estén en donde los queramos, hay que separarlos. Todos irán en grupos que complementen las debilidades de los demás, y también que puedan tener una ventaja en contra de los dones que ellos poseen. Mina. Y yo podría ir contra ella señalando a Slice. Si puede endurecer su cabello, puedo derretirlo con mi ácido. Tokoyami. Yo iré contigo, puedo pelear cuerpo a cuerpo y ácido que se encargue de destruir sus defensas. Eso es perfecto, los que sean de cuerpo a cuerpo van a ir en contra de él. Chojuro-kun alias Chimera, y Todoroki será el encargado de vencer a ese tipo. Él también tiene cualidades de serpiente, así que ha de tener un poco de sangre fría, a causa de eso el chaleco que siempre lleva. Por eso los demás se encargarán de detenerlo y tú te encargarás de derrotarlo. Yaoyorozu y Aoyama se encargarán de la parte principal de este plan, ustedes se encargarán de separarlos. Luego irán Midoriya y Zero en contra de Nina. Los vio directamente, no lo enfrente de manera directa, solo hagan que use sus quirks, eso es todo, no se expongan. Y por último yo me encargaré de Nine, pero necesitaré ayuda, ni siquiera yo podría en contra de alguien que posea varios dones. Ida. ¿No sería mejor esperar a los demás héroes? Con más experiencia levanto la mano aunque quiera ayudarnos. No confío del todo en usted, pero si está aquí significa que puede traer a más personas, ¿no es así? Green Killer. No es tan sencillo, dime quién me creería si les dijera que hay una amenaza. Dejando a todos callados, por eso tenemos que hacer que se desgaste, tal vez sea fuerte, pero no invencible. Primero se comenzó moviendo a las personas a una parte alejada detrás del risco de la isla en donde había una cueva, luego todo fluyó como el agua. Aoyama y Yaoyorozu lograron separarlos, y ahora todo depende de que los demás hagan su parte. Y odio tener que poner a mi hermana en primera línea, pero no es como si pudiera detenerla, es tan terca como yo. Suspiro, pero ahora tengo que enfocarme en que ese tipo no llegue hasta aquí. Narrador. Zero. Mi gorilla. Él junto a la chica empezaron a lanzarle rocas sin cesar. Ana se encargaba de lanzarlas y de redirigirlas. Zero estaba ahí para quitarla del camino de un posible ataque sorpresa, lo cual fue así. Nine utilizó las rocas que le lanzaban y las redirigió con ayuda de las paredes de aire, en dirección de ellos dos. Pelearon así por un tiempo hasta que el hombre los obligó a retroceder, pero todo era parte del plan. Ahora Ochako estaba haciendo levitar una cantidad inmensa de rocas, lo cual provocó una avalancha. Mineta se encargaba de pegarla a esas piedras, Zero ayudaba a mantener en el lugar indicado al pelo de uvas gracias a la cero gravedad de la castaña, y por último Ana ayudó a que todas las rocas fueran en dirección del villano. Nine intentó usar su láser de uñas, pero al ver que ese Kirk no iba a poder contra semejante ataque, intentó utilizar sus paredes de aire, pero aún así fue sepultado por esa avalancha. Todos festejaron de que lo habían derrotado, pero esa felicidad solo duró unos segundos, hasta que el villano salió de su tumba, con ayuda de las paredes de aire. Lo cual hizo que una corriente de aire inmensa mandara a devorar a todos a su alrededor, y Nine quedó intacto de todos esos ataques. Con los demás. Hiro. El villano está a 30 metros de Ana y los demás.
Le explico y a lo lejos se vio como Aoyama intentaba golpearlo con su láser, pero el villano con ayuda de las paredes de aire pudo detener ese ataque y además crear una corriente de aire y que al estar colina arriba, pudo crear una pequeña avalancha que dejó fuera de combate definitivamente a Yao Yorozumi y también a Aoyama. Nine. Es inútil. Les grito, pero para su sorpresa el suelo empezó a temblar y del salió una avalancha de raíces en dirección hacia él, que de Moi. No pudo terminar ya que esta vez fue sepultado y arrastrado hacia uno de los extremos de la colina. Green Killer. Es mi turno de jugar, estaba enojado, y mucho. El peliverde moldeó las plantas para crear una esfera y en el centro estaba Nine que intentaba luchar contra la inmensa cantidad de raíces, pero al verse acorralado, creó una esfera de aire y luego la hizo explotar, causando que todas esas raíces explotaran consigo. Green Killer sin darle un segundo para respirar, creó una inmensa cantidad de armas fusionadas con diamantes que lanzó sin dudarlo un segundo. El villano utilizó los láseres de unas y luego ese láser lo hizo explotar y después utilizó sus hidras para ocuparse del resto, pero lo que no contó fue que el peliverde apareciera a su costado con un bastón dándole un golpe que tan fuerte que hizo que se le cayera la mascarilla además de que lo arrastró por el suelo, creando un cráter a su paso. Sin esperar a que se levantara, lo volvió a cubrir con plantas y no solo eso, sino que también creó un escudo con las cartas de corazón alrededor de esas raíces, y por último untó todas sus cartas de picas y diamantes, para luego apuñalar el lugar en donde se encontraba Nine. Green Killer. Era él y o nosotros estaba cansado, utilizar la mayoría de sus cartas, regenerarlas del daño que han recibido y volverlas a utilizar, lo estaban acabando poco a poco, ya no podía seguir así, ambos tenemos la misma debilidad, pero si nos vamos a una lucha de desgaste yo debería ganar, pero, él vio como las nubes se empezaban a concentrar encima del lugar en donde había sepultado al villano. Luego de unos segundos, un relámpago golpeó el lugar destruyendo casi todo, lo único que quedó en pie, fue Nine, que estaba con los brazos colgando mientras le sangraban y no solo sus brazos, todo su cuerpo estaba sangrando, además de que tenía líneas moradas por todo el cuerpo. Nine. No dejaré y que te interpongas en mi camino. Sus ojos brillaron en un rojo escarlata y toda la isla fue cubierta por nubes, además de que una cantidad exagerada de relámpagos empezaron a caer por toda la isla. Si pudiera activar mis células no tendría que contenerme, pero con él aquí viento como Green Killer estaba recuperando todas las cartas que había lanzado, no tengo más opción que luchar en serio. Los tubos de su espalda explotaron liberando un líquido morado y luego alrededor de él, un tornado gigantesco se empezó a formar. Ochako. Esto es malo, muy malo. Pensó mientras veía como el tornado iba creciendo poco a poco, tengo que ayudarlo, se levantó, pero cayó al instante. ¿Qué? ¿Qué pasa? Levantó una de sus manos, veo borroso, se levantó y se logró poner de pie, no tengo fuerzas, cayó de rodillas y puso las manos en el suelo, tengo que ir Joker. Esto es malo muchacho, es mucho más fuerte que Chisaki y los refuerzos todavía no llegan. Green Killer. Creo que solo nos queda una alternativa Joker. ¿Sabes lo que ese ataque te provocaría, verdad? Green Killer. Es la única forma, en eso tuvo que crear un escudo porque Nina le lanzó un relámpago, es la única forma, pegó a su cuerpo todas las cartas de reyes y reinas, para aumentar su fuerza, además de las cartas de corazones para poder regenerar el daño que le llegara a Akusa su enemigo. Nine. No permitiré que te interpongas a mi sueño. Le gritó y empezó a mover el tornado hacia el peliverde. Además de que también utilizó sus hidras para intentar acabar esa batalla lo más rápido posible, pero sus serpientes fueron destruidas en un segundo por Green Killer, pero el tornado sí era un gran problema. Izuku al estar tan concentrado en detener ese ataque, no se dio cuenta de que Ochako había saltado para intentar ayudarlo, lo cual logró con una lluvia de ráfagas de aire, que obligaron al villano a utilizar uno de sus quirks para cubrirse del ataque y por eso le dio tiempo suficiente para que pudiera golpearlo y mandarlo al suelo con tal fuerza que un cráter inmenso se creó en donde Nine impactó. Nine. Esa mocosa de su espalda, dos hidras aparecieron, una fue a atacar a Izuku junto al láser de uñas, pero la otra, logró morder a la castaña y arrastrarla por el piso hasta que por último la lanzó directo al suelo, dejándola mal herida. Green Killer.
Ochako. Quería ir a ayudarla, pero los ataques de Nine no le daban descanso, hasta que Bakugo Shinee gritó mientras creaba un remolino con ayuda de sus explosiones y luego atacaba con todo al villano, lo cual le dio el suficiente tiempo al peliverde para poder ir con su novia. Green Killer se acercó y le lanzó varias cartas de corazones. Para empezar a sanarla tengo que detenerlo, pero ese ataque destruiría esta isla y parte de la otra. Creó más raíces que fueron a intentar ayudar al rubio, pero al estar debilitado, no le hicieron nada al villano. Ochako. No lo hagas, le susurró débilmente, es muy peligroso. Green Killer. Si no lo hago todos morirán, mientras seguía apoyando a Bakugo desde lejos. Ochako. Tiene que haber otra manera. Se levantó del suelo con ayuda de sus brazos. Green Killer. No la hay. Una lágrima traicionera recorrió por su mejilla. Ochako. No quiero que mueras. Se levantó y lo abrazó por la espalda. No quiero que me dejes sola. Quiero estar más tiempo contigo. Así que por favor y no me dejes sola. Empezó a llorar, pero para su sorpresa Izuku la empujó, cayendo al suelo. Green Killer. Lo lamento, pero cuando empecé a hacer esto me prometí que no dejaría que personas inocentes murieran. Se quitó la máscara, mostrándole que estaba llorando, y si no lo detengo matará a todos hasta conseguir lo que quiere y lo lamento, pero tengo que hacerlo. Se acercó y la abrazó, pero no hay otra manera. Quiso alejarse, pero ella se lo impidió. Ochako. Tal vez hay otra manera, susurró en su oído y después lo tomó de las mejillas y lo besó. Fueron un par de segundos hasta que se separaron y un hilo de saliva conectaba sus bocas. One for all, y con esto podrás derrotarlo. Y flashback. All Might. ¿Recuerdas lo que te dije cuando te di el One for All? Ochako. Kure. All Might. No, eso no. Te dije que la única forma de pasar esta antorcha es por medio del ADN. El cabello es la forma más fácil de hacerlo, pero eso no es todo, dejándola un poco confundida e intrigada. Para poder transferir exitosamente el One for All, la persona que lo transfiere tiene que estar dispuesta a entregarlo y la que lo recibe también. Ochako. Es como una donación de órganos. Mientras se rascaba la barbilla. All Might. Qué aterradora interpretación, pero la última parte se puede llegar a ignorar. Ella lo volteó a ver. Esto puede ser como un regalo forzado, la persona que lo recibe puede negarse, pero si ya tiene el regalo en sus manos, no puede negarse. Y fin del flashback. Green Killer. ¿Qué fue lo que hiciste? Se levantó y en su cuerpo unas líneas rojas empezaron a manifestarse. Luego de unos segundos esas líneas desaparecieron y unos rayos verdes neón aparecieron rodeando todo el cuerpo del peliverde. ¿Pero cómo? Ochako. Te lo explicaré cuando vuelvas. A pesar de estar muy cansada, le sonrió de la manera más dulce y hermosa que jamás lo había hecho. Ve y patéale el trasero. Le dio un pequeño empujón con ambas manos. Green Killer. Ochako se levantó y se puso su máscara. Lo prometo, fue cuando volvió a la pelea. Pero sin que ninguno de los dos lo supiera, había una persona que los estaba escuchando y su cara solo reflejaba tristeza y Nine. No tienes el suficiente poder para vencerme. Tenía a Bakugo de la cabeza, ninguno de ustedes lo tiene. Green Killer. Apareció de la nada dándole un golpe que hizo que abandonara la isla. Piensa de nuevo. Sin esperar más fue a pelear contra el hombre, mientras que ponía al rubio en un lugar seguro. Nine. Le gritó mientras se acercaba a gran velocidad. Nine. Green Killer. Utilizó todos los quirks que tenía en su poder, pero uno por uno iba cediendo a causa de los golpes que el peliverde lanzaban sin cesar. Green Killer. Este poder, tenía a ambos brazos cubiertos de todas sus cartas para evitar el rebote que ese poder le hacía a su cuerpo. Es demasiado. Al esquivar un ataque del villano, logró ver una brecha, lo cual le dio la oportunidad de colocarse a un costado de Nine. Smash. Gritó al mismo tiempo que le acertaba un golpe al peliblanco. Nine. Su fuerza es demasiada. ¿Cómo demonios logró aumentarla tanto? Utilizó su Kirk de escaneo para poder tener más información sobre su oponente. Imposible. Las estadísticas eran desconocidas. Esto solo significa una cosa. En un acto de desesperación, distrajo al peliverde con un relámpago y él se alejó en dirección al último lugar en donde había visto a Katsuma. No voy a ganar en una pelea. Es este estado. Necesito la activación celular. Ya no le importaban los demás, solo quería obtener ese Kirk. Green Killer.
Este tipo no se detendrá a menos que yo lo detenga. Se impulsó con sus brazos para intentar alcanzarlo, pero se asustó y preocupó al ver como una cantidad inmensa de relámpagos caían sin cesar por toda esa pequeña isla. Piensa destruir la isla. Con el villano. Nine. Al fin te encuentro. Katsuma estaba siendo protegido por varios de la clase A, no estorben. Estaba a punto de lanzar un poderoso ataque, pero fue sometido por Izuku, que logró hacerle una llave en el cuello y luego se empezaron a alejar de la isla. Nine fue mandado a volar lejos de la isla y luego recibió otro golpe de parte del peliverde que lo alejó aún más. Green Killer. Joker. En ese instante desde la pierna izquierda del villano, la carta Joker apareció y en un instante explotó. La explosión fue tan fuerte que causó que la marea se elevara, causando un pequeño tsunami que llegó hasta donde estaban las personas. Todos estaban felices, el villano al fin había sido derrotado, pero IMJ. Cuidado. Le gritó, pero ya era muy tarde. Un relámpago lo golpeó y seguidamente dos hidras lo impactaron para posteriormente ser atravesado por los láseres de uñas. Nine. Eso no funcionará conmigo. La parte izquierda de su cuerpo estaba muy dañada, pero no había perdido ninguna extremidad. Acéptalo. No puedes derrotarme. Levantó ambos brazos y dos tornados fueron creados y lanzados en dirección de las islas. Green Killer. Tiene razón, utilizo varios golpes a todo poder, para detener esos ataques. Ya esquivo una vez mi ataque más poderoso y, volvió a ser golpeado por una hidra. MJ. Dime que no estás pensando hacer eso. El peliverde no le respondió, es un suicidio. Green Killer. Suspió, ¿me vas a ayudar? Levantó con su mano derecha una carta de corazón. MJ. Se quedó viendo por unos momentos ese objeto y dijo, vive con honor, apenas si logró materializarse y tomar la carta entre sus manos. Green Killer. Muere, con gloria. Esta vez estaba decidido, lo derrotaría de una vez por todas. Así ambos tomaron diferentes caminos. Nine. ¿Sigues intentándolo? Ya me tienes harto. Se empezó a elevar mientras a su alrededor se creaba un gigantesco tornado. Green Killer. Solo hay una forma para que no pueda esquivar mi ataque. Utilizo sus cartas para cubrir su cuerpo y así lograr llegar hasta Nine. No permitiré. Y empezó a tener pequeños recuerdos del momento en que aquella bomba cayó sobre su casa, que eso vuelva a suceder nunca más. Al momento que logró llegar al ojo del huracán, las únicas cartas que le quedaban eran las de diamantes, pero tenía el suficiente poder como para someter a Nine, intentando ahorcarlo. Con Joker. MJ. Ochako, HAMA. Para su buena suerte, ambas chicas estaban en el mismo lugar, pero apenas si llegó, logrando pegar esa carta en las cabezas de las chicas, haciendo que sus mentes se volvieran a conectar. Izuku. Ochako. Y lamento hacer promesas que no voy a cumplir. Se empezó a disculpar con ella mientras seguía manteniendo a Nine a raya. Ochako. Izuku, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te comunicas así conmigo? Estaba muy asustada. Ana. Izuku, dime que no vas a Izuku. Ana, y adopta a ese gato café que siempre ves al pasar por ese puente. Ochako. Izuku, detente. Ana. Izuku, por favor. No lo hagas. Izuku. Dile a Inko que no se preocupe más, que su hijo está bien. Él empezó a llorar. Ochako. Izuku, por favor. Detente. Estaba llorando a más no poder, sentía impotencia, a pesar de ser la sucesora de Olmig, no podía protegerlo, no podía hacer nada. Izuku. Ochako, Ana y Sayonara contra Barra con el peliverde. Nine. Si la detonas tú también morirás. Ya estaba más que desesperado. Green Killer. Si con mi muerte ellas pueden seguir viviendo y que así sea. Y Joker. Nine. Maldito hijo de... No pudo terminar ya que ambos fueron cubiertos por esa inmensa explosión. Ochako barra Ana. Izuku. Ambas gritaron a más no poder, pero ya era demasiado tarde. A pesar de que Izuku contuvo mucho poder con las cartas de diamantes, eso no fue suficiente para detener semejante explosión. Toda esa onda de choque llegó hasta la isla que, para sorpresa de los alumnos, fue detenida por Endeavor, Ryukyu, entre otros más héroes que apenas llegaron al lugar.
Gracias a ellos es que la isla no terminó sepultada por las olas causadas por la explosión. Pasaron unos momentos en los que no sucedía nada, hasta que una intensa luz apareció y enfrente de la mirada expectante de todos los héroes que estaban preparados para un posible ataque, pero se sorprendieron al ver a un chico peliverde, semidesnudo enfrente de ellos. Ochako y Ana fueron las primeras que llegaron a donde estaba él, no le importó nada, ni siquiera que todo su cuerpo le suplicaba por un descanso, ahora no le importaba, lo único que quería era ir y abrazar al peliverde. Ochako, no vuelvas a hacer eso. Ambas lo abrazaron, pero se dieron cuenta de algo. Ana. Izuku. Ambas lo voltearon a ver y su cara se fragmentó, como si fuera un cristal a punto de romperse. Izuku. El poder y fue demasiado y mi cuerpo no lo soportó. Todo su cuerpo empezó a llenarse de líneas verdes como si fueran cristales. Ana. No. Ya te perdí una vez, no quiero que vuelva a pasar. De manera desesperada intento cerrar esas heridas con su kirk, pero Izuku. Es inútil, la tomó de las manos, el daño ya está hecho. Se acercó. No llores, te ves mejor cuando sonríes. Izuku sonriendo. Ana. Izuku, y a pesar de las palabras de su hermano, no pudo evitar hundirse en el llanto. Ochako. Idiota, le repetía una y otra vez mientras le golpeaba el hombro izquierdo. Te dije que no lo hicieras, pero nunca escuchas. En ese momento fue abrazada por el peliverde. Izuku. Ochako, y me gustas más cuando estás sonriendo de esa manera que solo tú sabes hacer. Esas palabras hicieron que ella también no aguantara más, llorando sin consuelo. Bakugo. Izuku. Los tres volearon a ver al rubio, que estaba siendo cargado por Ojiro, que sin esperar nada, se impulsó con sus explosiones hasta estar a unos pocos metros de él. ¿Cómo es que Izuku? Hola, Katsuki. Ambos se empezaron a acercar, pero cada paso que Izuku daba, su cuerpo se fragmentaba más y más. Katsuki. Maldito hijo de... ¿Y cómo es que sigues con vida? Sin más lo abrazo. Desgraciado. Él también empezó a llorar. Te lo dije, no. Te dije no te podías morir antes de que yo me convierta en un héroe. Te lo dije. Izuku. Perdóname por hacer promesas que no voy a cumplir. Se separó y uno de sus brazos explotó en pequeños cristales. Dile a Mitsuki y Masaru que estoy bien, diles que sonrían, todos tenemos que sonreír. Se dio la vuelta y su otro brazo explotó, poco a poco su cuerpo hacía lo mismo y a pesar de eso, siguió avanzando hasta las dos chicas. Creo que tengo que regresaste lo que me diste. Se acercó a la castaña y le dio un pequeño beso de un par de segundos y cuando se separaron y hilo de saliva conectaba sus bocas. Sayonara. Katsuki cayó de rodillas llorando mientras se sujetaba el pecho, mientras que Ana y Ochako no hicieron más que soltar un grito al cielo, incapaces de hacer algo por Izuku. Izuku Midoriya y tiempo skip, un mes después de la muerte de Izuku. Narra Ochako. Ya pasó un mes desde que él murió, no he ido a clases y tampoco he salido de mi habitación, no estoy de humor para poder lidiar con las demás personas, y Ida y Yaomomo han intentado sacarnos de nuestras habitaciones, y digo sacarnos, es porque no solo soy yo la que se encerró en su habitación, Ana y Bakugo también están como yo, ninguno de los tres ha salido de sus habitaciones. Los demás dejan comida en nuestras puertas a diario, pero hay veces en las que no como nada de nada. Levantarme, llorar, copiar las clases del día, llorar, comer algunas veces, recordar los buenos momentos y junto a Izuku y llorar, y esa fue mi rutina durante casi 2 meses, hasta que los Bakugo y los Midoriya me visitaron. Ochako. Ya les dije que no voy, quiero ver a nadie. Le grito a la puerta. Ana. Ochako y querremos hablar. Intento abrir la puerta, pero por más que lo intento no lo logro. Ochako. No quiero hablar con nadie. Lanzo una almohada hacia la puerta. Inko. Ochako. Esa voz hizo que la sangre de la castaña se congelara. Ya sé lo que sucede, Ana ya me lo contó todo. Se acercó a la puerta y puso una de sus manos en ella. No estoy enojada contigo, pero quiero que me hables de él y quiero que me cuentes de cómo era. Y la puerta fue abierta y la castaña estaba de rodillas con la frente en el suelo. Ochako. Lo lamento. Se disculpó sin levantar la cabeza, lamento no haber protegido a hijo. En serio lo lamento. Empezando a llorar. Inko.
Ochako y se acercó y se agachó hasta quedar a su altura. No tienes por qué disculparte, nada de esto fue tu culpa. Ella también empezó a llorar. Tal vez no conocía a Izuku por mucho tiempo, pero es mi hijo y sé que sollozó. Él era muy amable, y que sollozó lo que hizo, nadie se lo obligó, por eso quiero saber sollozó cómo era en realidad. La castaña levantó la cabeza mientras ambas lloraban. Ochako. Inko y su voz estaba entrecortada, pero intentó secar sus lágrimas e intentar hablar de la mejor manera. Me encantaría hablar sobre Izuku. Todo el día se la pasaron hablando del peliverde, entre risas, lágrimas, enojos y muchos más sentimientos, todos por Izuku Midoriya. Tiempo skip. Hora. 6 de la tarde. Lugar. Entrada de la UA. Inko. Fue un placer poder hablar contigo de nuevo. Ochako. Ambas se abrazaron. Ochako. El placer fue mío. Hizo una reverencia. Mitsuki. Me alegra que Izuku siguiera cuidando de nosotros. Bakugo, que, para sorpresa de todos, se había mantenido callado durante todo el día, eso hasta que se acercó de manera amenazante hacia la peliverde. Ana. ¿Ese sucede algo? Bakugo. Quiero disculparme. Hizo una reverencia. Para el asombro, sorpresa e impresión de todos, quiero pedirte disculpas por cómo te he tratado estos últimos años, por eso y por todo, y perdón. Nadie decía absolutamente, por el simple hecho de no saber qué decir. Ana. Bakugo y yo. Ella se acercó y lo abrazó. Antes estaba enojada contigo, pero ahora te logro entender. Sollozo, así que sollozo no, y no tienes por qué disculparte. Él la abrazó, llorando igualmente que ella. Narra Ochako. Luego de esa charla fue a hablar con All Might. Por fin le conté lo que había pasado en la isla con el One for All y también con Izuku. Él no sabe cómo sucedió, pero cree que yo aún tengo este poder, y porque Izuku falleció antes de completarse la transferencia, es como si le hubiera prestado mi poder. Luego de discutir con él sobre algunas cosas, All Might y yo fuimos a la oficina del director que, para sorpresa de ambos, él estaba de rodillas y con la cabeza pegada al suelo mientras me pedía disculpas, diciendo que la muerte de Izuku fue su culpa. No entendía qué era lo que me estaba diciendo hasta que empezó a explicarme. Resulta que Izuku contactó con el director unas horas antes de que todo lo de la isla pasara, me volvió a pedir disculpas diciendo que si él hubiera convencido a la Comisión de Seguridad Pública unos minutos antes y todo esto no hubiera ocurrido. También me explicó el plan que habían preparado con ayuda de otros héroes profesionales para que Izuku pudiera volver a ser reintegrado a la sociedad. Pues resulta que el plan consistía en que ellos iban a ir a atrapar al creador de los Nomus, que también era un seguidor de All for One, y se le diría a la prensa que Izuku fue uno de los sujetos de prueba para la creación de Nomus, pero que por suerte no se llegó hasta esa fase. Era un plan un tanto complicado, pero a la vez muy efectivo, porque a esa manera nos ahorraríamos muchas explicaciones y podríamos decir que él perdió la memoria de todo lo ocurrido estos últimos años o algo por el estilo. Pero y ahora que Izuku está muerto y Nezu no sabe qué hacer ahora, y con el pasar de los días la Comisión Pública de Héroes iba perdiendo la paciencia y decidieron actuar. Y lugar. Desconocido. Hora. Desconocida. ¿En dónde estoy? Él estaba flotando en un espacio completamente oscuro. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estoy aquí? Intento ponerse de pie y para su sorpresa lo logro, pero seguía flotando Ochako y Ana y tengo que volver. Levanto su mano derecha, pero algo andaba mal. ¿Qué? ¿Dónde está? En su mano ya no había nada. Esa es la consecuencia de todo esto. Izuku apareció entre las sombras. Izuku. Joker. Esta y es la dimensión y donde entreno. Joker. Sí, pero creo que ya no podrás volver alertándolo. Izuku. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Explícame qué sucede. Joker. Esa explosión, junto con el poder de Ochako, fue devastador y tu cuerpo no lo iba a soportar, ibas a morir y no lo podía permitir. Se acercó y se quitó su máscara revelando por fin su cara. Joker. Creo que ya todo terminó para mí. Su cuerpo empezó a fragmentarse. Izuku. Joker, ¿y qué demonios hiciste? Sus ojos empezaban a cristalizarse en lágrimas. Joker.
Desvié toda esa energía hacia mi cuerpo, para que tú pudieras seguir viviendo. Lo abrazó y se susurró al oído: vive, hazlo por mí y por ellas. El peliverde no pudo hacer más que aferrarse a él, a la persona que lo cuidó, protegió, alimentó, le ayudó y lo vio crecer, y que en algún momento lo llegó a ver como a un padre. Se aferró a él, sabiendo que nunca más lo iba a poder volver a ver. Izuku. No te puedes morir. No de esta manera. No dejaré que te hagas el héroe, no lo puedo permitir. Intento utilizar su poder, pero nada pasaba. Joker. Es inútil, el daño ya está hecho. Sus piernas explotaron en cristales. Ya tienes que volver. Y detrás de Izuku apareció una imagen de cómo un Nomu estaba por matar a Mirko. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos? Congele el tiempo para poder hablar. Haré lo mismo, pero solo durará 1 minuto. Su voz se escuchaba cansada y fatigada. Tendrás todo mi poder durante 3 minutos cuando cruces ese portal. En ese momento su torso explotó. Ve y sálvala, Izuku. Joker. Gritó mientras extendía una mano intentando alcanzar a Lomi, a su padre, pero lo que vio le terminó de romper el corazón. Joker. El juego ha terminado, lo dijo mientras sonreía y lo que faltaba de su cuerpo se desvanecía en la nada. En el mundo original. Crust. Mirko, cuidado. Le gritó mientras lanzaba uno de su escudo intentando detener el ataque. Pero fue en vano, el cabello de esa cosa desvió el escudo y seguido con su camino para matar a la heroína, pero a tan solo unos centímetros de que la coneja fuera dañada de gravedad, algo o más bien alguien destrozó no solo ese cabello sino también a todos los Nomus, que cayeron en pedazos. Garaki. Estaba aterrado por lo que vio. Tú deberías estar muerto. Mientras se intentaba alejar de él. Izuku. Sí, debería. Lanzó varias cartas para poder curar las heridas de los dos héroes. Encárguense de él, yo me encargaré del grandote. Desapareció, ante las miradas de perplejidad de todos en esa oscura sala. Mirko. Sabía que no morirías tan fácilmente, idiota. En su rostro se formó una gran sonrisa. En cuanto a ti, viendo al hombre que se aterró por la mirada de la coneja, nadie sospecharía si te entrego a esos idiotas con traje, con 1 o 2 extremidades rotas, mientras se le acercaba con una mirada aterradora. Mientras tanto, afuera. Todos estaban intentados detener a semejante bestia. Lady era la que intentaba detenerlo, pero nuevamente fue lanzada a volar y seguido de eso estaba por ser atravesada por las garras de Gigantomachia, pero algo cortó esas garras y detuvo el golpe. Ryukyu. No puede ser, susurró incrédula por lo que veía. Aizawa. No murió. Él también estaba perplejo, pero feliz por la aparición de esa persona. Ambos. Green Killer y Machia. Nadie me impedirá llegar con mi amo. Gritó y seguidamente Aso rugió. Izuku. Te entiendo. Desapareció y luego apareció enfrente de la cabeza del gran hombre. Pero no puedo permitir que sigas causando caos. Lanzó varias cartas de tréboles. Machia intentó apartarlo, pero Izuku desapareció y volvió a aparecer sobre su cabeza. Ahora duerme. Primero cristalizó los pies de Machia haciéndolo caer. Seguidamente Aso creó una cúpula alrededor de ellos dos, y lo sometió con ayuda de raíces para después toda esa cúpula fue cubierta por un humo morado. Pasaron unos segundos hasta que la cúpula desapareció, dejando a Machia dormido y a Izuku de pie enfrente de todos. Izuku. Creo que tendré que dar muchas explicaciones. Unas horas después. Lugar. Departamento de las Midorillas. Inko. ¿Se puede saber por qué estamos aquí, oficial? Le pregunto, mientras que en los otros sillones estaba la familia Uraraka y la familia Bakugo. Tsuka Uchi. Los cité aquí para hablar sobre su hijo, Izuku. Eso sorprendió a todos. Ana. Pero él está ahí. Bakugo. Él está muerto. El chico ya esperaba un golpe de parte de su madre, pero para su sorpresa nada pasó. Ochako. ¿Por qué tenemos que hablar sobre eso? Ella estaba muy incómoda respecto al tema. Tsuka Uchi. Creo que ella es mejor que él se los diga. Volteó a ver a la puerta que poco a poco se fue abriendo dejando ver a Inko/Ana/Ochako. Izuku. Hola, de nuevo les dijo mientras sonreía. Antes de que pudiera acercarse fue abrazado por su hermana y su madre, que lloraban. Era una escena conmovedora, la reunión de una pequeña familia después de un largo tiempo. Inko. ¿Pero cómo es que? Le preguntaba mientras le acariciaba una mejilla. Izuku.
Joker y él se sacrificó para que yo pudiera vivir bajando la mirada. Ochako. Entonces él y el peliverde solo asintió. Lo siento, si tan solo fuera más fuerte todo esto no hubiera sucedido mientras seguía llorando, pero fue abrazada por el peliverde. Izuku. Tranquila, nada de esto es tu culpa. Después de eso extendió los brazos hacia las otras dos familias mientras sonreía. Bakugo. Hijo de y sigues con vida, se acercó y estrecharon las manos. Me da gusto volver a verte. Izuku sin soltarle la mano lo abrazó y se dieron unas cuantas palmadas en la espalda. Tsuka Ushi. Perdonen por interrumpir este conmovedor encuentro, pero tenemos que anunciar a la prensa de tu regreso. Izuku. Solo y déjenos unos minutos más, narra Izuku. Después de hablar con ellas, y ponernos al día con todo lo ocurrido, tuvimos que ir a una conferencia para anunciar mi regreso a la sociedad. Hubo varios geckos en la historia, pero a causa de lo que le había sucedido a mi padre, nadie se atrevía a hablar. Obviamente hubo varios inconvenientes para los papeles, pero gracias a la influencia de Nezu se pudieron arreglar sin mucho revuelo, pero ahora tengo varias cosas que hacer. Tiempo skip 6 meses después. Lugar. Cementerio de Masufatu. Se puede ver / leer a Izuku caminar hacia unas tumbas en específico y dejar un ramo de flores en cada una de ellas, luego se acercó a una que decía Isashi Midoriya. Izuku. Hola, papá, y soy yo Izuku, vengo a felicitarte, hoy es tu cumpleaños, dijo mientras dejaba un pequeño pastel enfrente de la tumba. Felicidades. Sacó un encendedor y prendió una pequeña vela, pero en eso se agarró el pecho empezando a llorar y después de unos segundos alguien le puso una mano en el hombro. Ana. Ya no estás solo, hermano, estamos contigo. A un lado de ella estaba Inko, Ochako y Bakugo, para sorpresa de todos. Izuku. Gracias, en serio, gracias, les dijo mientras la abrazaba. Tiempo skip, esa misma noche. El peliverde estaba llegando a la casa de su madre y se dirigió a su habitación, en donde se disponía a dormir, pero para su sorpresa su marca apareció de nuevo y empezó a brillar mientras aparecían cartas y empezaban a formar un portal en medio de la habitación y después de unos segundos alguien se manifestó. Hola, chico, le dijo mientras se terminaba de materializar. Izuku. Joker. Se paralizó al verlo. ¿Cómo es que? Yo te vi morir. Joker. ¿Qué? Ya no lo recuerdas. Si tú mueres, yo moriré, haciendo que el peliverde abriera los ojos con sorpresa. Izuku. No me digas que el hombre solo asintió con la cabeza. Joker. Todo era parte del juego. Ambos se quedaron viendo por unos segundos hasta que Izuku se lanzó a abrazarlo mientras lloraba. Veo que sigues siendo un llorón. Tiempo skip 9 años después. Se puede ver a una pareja, un hombre peliverde cargando a una pequeña niña con su mismo color de cabello en una playa. Ochako. Izuku. Llamó una mujer castaña a su marido Ben. Izuku. Ben pequeña mientras cargaba a su hija. Vamos con mamá, niña. Mamá mientras extendía los brazos hacia ella. Ochako. Ven aquí mientras la levantaba en el aire. Mi bebé le dio un beso en la frente y luego se dio la vuelta para besar a su esposo. Es hermosa, ¿no lo crees? Mientras veía a su hija. Izuku. Ochako, claro que sí, además la tomó de la cintura. Salió a su mamá. En eso ambos escucharon la voz de una persona conocida. Ana. Ochako. Izuku. Les dijo mientras se acercaba tomada de la mano junto con un bicolor. Izuku. Hola, Ana, ¿cómo está mi hermanita? Le acarició la cabeza. Ana. Que soy mayor que tú. Le aparto la mano. Katsuki. Ustedes dos nunca cambian, ¿verdad? Le gritó mientras se acercaba a ellos un rubio junto con una peliverde. Izuku. Y tú sigues siendo un gritón, se burló de él mientras ambos chocaban las manos. ¿Qué hay de nuevo, Katsuki? Katsuki. ¿Qué tal, Izuku? Izuku. Todo bien por aquí. Luego volteó a ver a la chica. Es un gusto volver a verte, Tsuyu. También me da gusto volver a verte, Izuku. En eso otras personas más aparecieron. Papá de Ochako. Ochako, un hombre junto con una mujer se le acercaron a la chica. Ochako. Papá, mamá, los abrazo, cumplí mi promesa, los tomo de la mano, estamos en Hawaii. Mientras abría los brazos. Madre.
Sí, lo hiciste. Ambos la abrazaron. Estamos tan orgullosos de ti, Inko. Es un lugar muy hermoso, ¿no lo crees, Izuku? Habló la señora Peliverde. Izuku. Sí, sí lo es. En eso Katsuki recibió un golpe en la cabeza. Mitsuki. ¿Por qué no eres así? Le reclamó la mujer. Katsuki. No me golpees, bruja. Le gritó, y así se armó una pelea de gritos entre madre e hijo. Izuku se quedó viendo como todas esas personas reían, gritaban, entre otras cosas. Él solo sonrió. Joker. Ahora dime, ¿ya terminaste? Le preguntó mientras estaba a su lado. Izuku. Me casé con la mujer que amo, tuve una hermosa hija, ahora tengo una gran familia. Lo volteo a ver para mí y ya termino todo. Y Joker, llamando su atención, jugamos un juego mientras le extendía la mano derecha. Joker. Él solo sonrió. Que empiece el juego. Ambos hombres estrecharon sus manos. Fin.